Muy buena la columna del día de hoy de Javier Sicilia en Proceso. De verdad, vale mucho la pena. Violencia y campañas. Al leerla me reafirmo a mí mismo en que de verdad votar en medio de toda esta violencia, añadida la propia de las campañas, es absurdo. Esto no es democracia. Es una burrada ir a depositar el papelito en la urna para avalar con ese acto que todo esto siga. Es la parte que quienes van a ir a depositar el papelito famoso no le entienden. Cuando vas y votas en medio de un país que está destrozado por la violencia, le estás diciendo a los candidatos quiero que siga. Porque es que de todos lados, en todos los partidos que han gobernado, PRI, PAN, ahora la secta, ha habido lo mismo, no pasa nada. No porque ahora digan, ya aprendimos, ya entendimos, pues que no se acuerdan cuando se largó el PRI y regresaron diciendo, ya ahora sí ya le entendimos, somos el nuevo PRI. No se acuerdan el sexenio de desastres del delincuente Peña. Entonces ahora le quieren dar otra vez la oportunidad a la organización criminal del PAN. Pues no se acuerdan de dónde venimos. Y luego la secta que dice, voten por mí porque lo estamos haciendo bien. Sí, 185,000 muertos, 116,000 desaparecidos. Vamos re bien, muy bien. Por eso no, de verdad el papelito en la urna es absurdo. Fíjense lo que dice Sicilia. Nadie sabe de dónde viene el mal. La mitología, la teología, la filosofía, la psicología y las ciencias sociales han dado múltiples explicaciones. Ninguna es contundente. Lo que en cambio puede decirse es que su presencia tiene una profunda capacidad difusiva y de contagio que se expresa como violencia y tragedia. México es un claro ejemplo de ello. En 15 años la violencia se apoderó de él hasta convertirlo en su rehén. Cientos de miles de asesinatos y desapariciones, grandes franjas del territorio tomadas por bandas criminales, colusiones de las autoridades con ellas, corrupción, inseguridad, impunidad, linchamientos y miedo. El principal responsable es el Estado. Pese a que la sociedad civil ha creado instituciones para detenerla, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas durante el gobierno de Calderón y Peña, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la administración del propio Peña, y la propuesta de una política de Estado basada en la justicia transicional con 2 mecanismos independientes y apoyados por la comunidad internacional a inicios del gobierno de López, los mismos gobiernos se han encargado de destrozarlas y en el último caso de desdeñarlas y malversarlas. Frente a esa realidad, lo que se esperaría el próximo domingo sería un acuerdo de Estado para, retomando la política de justicia transicional, construir una ruta clara y firme hacia la paz. Por desgracia, tanto los partidos como sus candidatas, candidatos y correligionarios no solo continúan ignorando la dimensión y la complejidad de la violencia, sino también, y por lo mismo, difundiendo su virus. Durante las campañas políticas no hemos visto otra cosa. Lejos de hacer una autocrítica en relación con su responsabilidad en la tragedia humana del país y a partir de allí proponer un acuerdo de Estado a largo plazo para revertirla, tanto López como los partidos, las candidatas, candidatos y correligionarios no han dejado de ejercerla. Su accionar durante las campañas ha sido el desprecio, la descalificación y la lucha por demostrar quién es más o menos corrupto, quién tiene en su haber más o menos muertos, quién posee un pasado más impecable. En síntesis, quién, para decirlo con una palabra que le gusta usar a una de las candidatas, es más chingón o más chingona. La palabra, hay que releer El laberinto de la soledad, delata la violencia de la que alardea el macho y describe como pocas la realidad del país. Ser chingona o chingón no solo quiere decir ser mejor que otro. Su origen, como lo describe ese libro fundamental de Octavio Paz, viene del verbo chingar, que en México se relaciona con la brutalidad. Chingar, dice Octavio Paz, es hacer violencia sobre otro,
Es un verbo masculino, activo, cruel, hiere, desgarra, mancha y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Ser chingón en México quiere decir ser mejor porque nos chingamos a otro, lo jodimos, le rompimos la madre. No importa que se diga de manera graciosa y con el sentido descafeinado de ser competente como lo hace Xóchitl, o que se exprese con la vileza de los criminales y los funcionarios corruptos. Las palabras no son inocentes, guardan y revelan dimensiones del ser de un pueblo. Y esta, que está en el fondo de las acusaciones, difamaciones, alardes de pureza, que los partidos, candidatas, candidatos y correligionarios se lanzan a la cara, que exaltan los medios de comunicación y se expresa de manera despiadada en los crímenes que padecemos diariamente, no solo revela el virus que habita en parte del ethos de nuestra cultura, sintetiza también el lenguaje y las acciones de los criminales que se extienden a través de muchas otras expresiones. Los corridos tumbados, los lenguajes de odio en redes sociales, a lo largo y ancho del país, convirtiéndolos en una intrincada selva. En ello, vuelvo a Octavio Paz, hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas o en los presidios, leones con los amigos. El soborno se llama morder o moche. Los burócratas roen sus huesos, los empleos públicos. Y en un mundo de chingones, de relaciones duras presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan muy poco. Lo único que vale es la hombría, de la que nuestras candidatas se han contagiado, el valor personal, capaz de imponerse. Esa es la temperatura del país. Es también la que envuelve a las campañas, la palabra misma utilizada para sacralizar el remedo de democracia que se reduce a las urnas. Tiene también un tufo violento de guerra que anuncia una difusión más terrible y letal del virus. Mientras los partidos, sus candidatas, candidatos y correligionarios no entiendan que el mal se apoderó de nosotros, que para escapar de él, además de dejar a un lado el odio, es necesario hacer una profunda y seria autocrítica y construir una agenda de unidad nacional transeccional cuya prioridad sea la verdad, la justicia y la paz. Mientras no comprendan que el Estado está desfigurado por la corrupción y la violencia y solo puede sanarse mediante mecanismos de verdad y justicia representados por ciudadanos independientes de los gobiernos y apoyados por la comunidad internacional, estaremos destinados a habitar un infierno cada día más espantoso y más hondo. La ignorancia, la hipocresía y la ceguera que acompañan a las campañas políticas me recuerda al San Agustín de las Confesiones. Buscaba de dónde viene el mal y no salía de él. Además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. Pues sí, más claro ni el agua. Más claro ni el agua. No puede haber un país democrático en medio de todo este horror. No existe la democracia en México. Dejen de engañarse. Es absurdo pensar que ir a votar va a recomponer las cosas. Pues ¿qué no ven la oferta política?